La Basílica de la Inmaculada Concepción se fundó en 1854. Y fue la primera iglesia nombrada después de que el Papa Pío IX declarara el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Sin embargo, la iglesia fue víctima de la Guerra Civil, cuando los soldados de la Unión saquearon e incendiaron la iglesia. Tras la guerra, la creciente comunidad católica construyó otra hermosa iglesia en el mismo lugar y la dedicó en 1871. Esta segunda iglesia duraría 32 años, cuando volvió a ser consumida por las llamas en el gran incendio de Jacksonville de 1901. En 1910, los feligreses celebraron la apertura de la tercera iglesia con gran fanfarria. Esta es la hermosa casa de Dios que ahora se alza sobre el centro de Jacksonville. La Basílica de la Inmaculada Concepción tiene una rica historia como una de las iglesias católicas más antiguas del norte de Florida. Es, sin duda, un magnífico testimonio de la fe de la comunidad católica de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que deseaba un lugar donde rendir culto y desde el que compartir el Evangelio. Para lograr sus objetivos, no repararon en gastos y se sacrificaron voluntariamente por la salvación de todos. La Basílica de la Inmaculada Concepción sigue siendo un hogar espiritual, una luz de Cristo en la ciudad y un refugio para los pecadores que buscan la misericordia de Dios ama derramada. La Basílica de la Inmaculada Concepción es una histórica iglesia católica del centro de Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Es una parroquia de la diócesis de San Agustín y representa la congregación católica más antigua de Jacksonville. El edificio actual, que data de 1910, fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos en 1992 como Iglesia de la Inmaculada Concepción. Y fue nombrada Basílica Menor en 2013. Se encuentra en el 121 East Duval Street. Su párroco actual es el padre Hanley Gesa. La congregación se estableció alrededor de 1845 como una misión de la parroquia católica de Savannah en Georgia. Y el primer edificio de la iglesia se construyó en 1847. La Inmaculada Concepción fue designada como parroquia propia en 1854, pero el edificio original fue destruido por las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Se planeó un segundo edificio poco después de que Jacksonville se convirtiera en parte de la recién creada Diócesis Católica de San Agustín en 1870. Y se completó en 1874. Este fue destruido junto con la mayor parte del centro de Jacksonville en el gran incendio de 1901. El edificio actual fue diseñado en 1905 por el arquitecto M. H. Hubbard, también el diseñador de la iglesia institucional Bautista Bethel. La construcción comenzó en 1907 y se completó el 8 de diciembre de 1910, cuando se inauguró el edificio. La estructura es un ejemplo de arquitectura neogótica tardía, considerada uno de los mejores ejemplos de este tipo en Florida, con un plano de planta cruciforme, arcos apuntados. Tracería en las ventanas, contrafuertes y pináculos, agujas altas y una bóveda alta en el interior. El campanario del edificio de 54,4 metros, 178,5 pies, rematado con una cruz bañada en oro. Fue el punto más alto de la ciudad durante 3 años hasta que se terminó el edificio del Heart National Bank en 1913. En 1979, la iglesia recibió una dedicación solemne, lo que significa que la estructura no puede ser demolida voluntariamente ni convertida a otro propósito que no sea el de iglesia. El 30 de diciembre de 1992, fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. A partir de 2005, la Iglesia solicitó la designación de Basílica Menor de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos debido a su historia.
La solicitud fue renovada en 2013 por Monseñor Felipe de Jesús Estévez y concedida. La designación fue anunciada el 15 de agosto de 2013.